quiero que los que están de este lado, oiga bien las instrucciones que le voy a dar. Los que están a este lado van a decir: yo soy discípulo de Cristo. Todos digan fuerte. Yo soy discípulo de Cristo. Otra vez, fuerte. Yo soy discípulo de Cristo. Ahora los de este lado le van a decir todos: será. Dígale. Será. Ahora usted diga: soy discípulo de Cristo. Soy discípulo de Cristo. Ahora ustedes pregunten: será. Ay, Señor de la gloria. Voy a tener esto aquí porque si son las 3 de la tarde y no he terminado, se puede ir. No se preocupe, yo soy de pocas palabras. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Decía yo: ¿por qué está tan empañado eso si no tengo los lentes? Busque conmigo Mateo capítulo 28. Usted se está preguntando: ¿y esa silla por qué está ahí? Ahorita le voy a explicar. Esta silla tenía un propósito. Vamos a poner así. Eso sí. ¿Ya hallaron Mateo 28, 19 al 20? Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced basílicas. Por tanto, id y haced catedrales. Por tanto, id y haced iglesias, mega iglesias. Por tanto, id y haced grupos de alabanza. Por tanto, id y hacer hospitales para para tratar a los enfermos. Por tanto, id y darle de comer a los pobres. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Le dije todas esas palabras porque eso es lo que la iglesia hace ahora. Hace basílicas, hace catedrales, hace mega iglesias, hace obras de caridad, hace hospitales para dar ayuda a los pobres. Y no estoy diciendo que eso está malo. Deberíamos de estarlo haciendo. Pero no hacemos lo que dijo Cristo, que hagamos discípulos. Empezamos al revés. Nosotros somos al revés, ¿verdad? Empezamos por el final en vez de empezar por el principio. El principio es hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? No, eso no es discípulo. Discípulo, bueno, si usted es discípulo de Cristo, es seguidor de Cristo, pero la palabra discípulo en sí, la definición, ¿no? ¿Qué es discípulo? Mire, la palabra discípulo es una persona, no es un alumno ni es un estudiante. ¿Está bien claro eso? Discípulo no es ser estudiante. Yo fui a la escuela. ¿Cuánto fuimos a la escuela? Soy yo discípulo de la señora Galvez se llamaba mi maestra. Me acuerdo de ella de 3er grado porque me regaló un carrito cuando terminé el año, por eso me acuerdo, solo por eso me acuerdo de ella. Pero ¿quién se acuerda de su maestra de 3er grado? Yo sí, porque me regaló un carrito. Bueno, la señora Galvez, la profesora Galvez. Yo no soy discípulo de ella, fui alumno, pero no fui discípulo. Porque mire, la palabra discípulo es una persona que sigue la opinión de una escuela o una enseñanza, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Eso es ser discípulo. Cuando usted mantiene o sigue una enseñanza o una escuela, aun después de que la persona se fue, usted sigue esas enseñanzas. ¿Cuántos son del Salvador aquí? Ay Dios, solo 4 somos del Salvador. ¿Del Salvador, no del mundo, no que del Salvador, del país, aquí un chiquitito que está por ahí en Centroamérica? Ok, la voy a poner de otro modo. ¿Cuántos son del país centroamericano, pulgarcito del mundo, más precioso del mundo, que se llama El Salvador? Okay. Le dicen el pulgarcito. ¿Será que porque por eso todos somos así, hermano Marcos? Del Salvador le dicen pulgarcito y... Okay, los que son del Salvador, ¿cuántos han oído este nombre? Mangoré. ¿Se le hace familiar Mangoré a alguien del Salvador? ¿Alguien de Uruguay aquí? ¿Nadie de Uruguay? Qué triste, bueno.
Hoy voy a predicar con la guitarra. A ver si no me hace ruido esto. Cuando alguien va a tocar guitarra clásica, tiene que tener una posición especial. ¿Sabía que el que toca guitarra clásica no toca así? Lo primero que le enseñan a usted cuando va a tomar clases de guitarra es la posición de la guitarra. Usted tiene que abrir las piernas, poner la guitarra en esta posición y ponerlo. Estoy dando clase. Le estoy diciendo esto porque yo tomé clases de guitarra clásica hace como 10 años, cuando tenía 15 años. Y le voy a tocar una pieza, va a durar como 30 segundos, no lo voy a aburrir. Si a usted le gusta la música clásica, le va a gustar. Si a usted no le gusta la música clásica, le doy permiso que se duerma por los siguientes 30 segundos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, a ver si me sale. No se vaya a reír si me equivoco, especialmente la hermana Loli, porque es la que más me critica. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si me acuerdo. Eso lo aprendí yo hace 30 años, 1983. Ahora, hay un señor que se llama Nishuga Mangoré. Diga conmigo, Nishuga Mangoré. ¿Qué es eso, hermano? El nombre de él era Agustín Barrios. Agustín Barrios, él nació en el país de Uruguay. Fue un guitarrista clásico famoso. Él nació en el año 1871 y murió en 1944. Él fue y se radicó en El Salvador. Él era un guitarrista famoso. Si usted cuando vaya a su casa, vaya en YouTube y busque una pieza musical clásica que se llama La Catedral. Él escribió esa pieza musical, la han tocado famosos guitarristas, músicos de guitarra clásica. Y este hombre nunca fue famoso y nunca le enseñó a nadie. Pensé que me iba a salir mejor, pero no me salió, pero bueno. Ahora sí vamos a quitar la silla porque usted va a estar viendo la silla y no me va a estar viendo a mí. Siempre va a estar viendo la silla aquí. No, venga para acá. Entonces este señor Agustín, él se llamaba Agustín Barrios y era de descendencia guaraní, de Uruguay. Y él por hacer honor a uno de los caciques que se llamaba Mangoré, el nombre de Agustín lo cambió al revés, lo deletreó al revés y puso Nishuga. Y tomó el nombre de este cacique que se llamaba Mangoré, un cacique de Uruguay, de las tribus de Uruguay, y se llamaba Nishuga Mangoré. Este hombre fue famoso y usted no sabe de él, ¿se imagina? Pero él no le enseñó a nadie. Él no tuvo alumnos de enseñarles música. Solo cuando llegó a El Salvador, en el tiempo de 1939, cuando estaba Maximiliano Hernández, el presidente de El Salvador, él le dijo que lo invitó a que llegara a El Salvador, lo hizo jefe no la sinfónica, no, del conservatorio de música, en especialidad en guitarra clásica a él. Y este señor lo que hizo fue que agarró 12 discípulos. 12 personas, eran 12 salvadoreños, discípulos, que les enseñó. Y uno de esos discípulos le enseñó a otro discípulo, y cuando yo tenía como 13 años oí que había un club que se llama Club Mangoriano de Guitarra Clásica. Y como yo quería aprender guitarra clásica, fui y tomé clases con un discípulo de un discípulo de un discípulo de Mangoré. Y ahí lleva el micrófono. Ese problema con la tecnología ahora. Pablo no tenía ese problema. Apáguelo mientras me lo acomodo, no le va a estar haciendo ruido lo que tú dices. Yo voy a hacer como un pastor de ese siempre me estaba dando instrucciones de sonido. Apágalo, porque se le pasó también. No voy a usar los otros, hermano. ¿Puedo usar los otros? Ese pasa. Esa tecnología, como que yo me muevo mucho. ¿Me oyes sin micrófono? Sí. Tan bonito que iba hablando y me interrumpió. Ahora, ahí está mejor. ¿Qué le estaba hablando yo cuando el micrófono, el diablo cochino interrumpiendo? Nosotros todos le echamos la culpa al diablo, ¿eh? Yo fui el que no lo puse bien. Pero, sí, que yo estaba. Entonces yo fui a esas clases y este muchacho era un doctor.
que había sido discípulo de un discípulo de un discípulo de Mangoré. Y solo porque esa persona se ocupó de hacer un discípulo, usted ahorita está oyendo de un señor que se llama Agustín Barrios Nishuga Mangoré, que nunca había oído en su vida. Mire qué importante es hacer discípulos, no alumnos, discípulos. Y qué triste que en el mundo puedan tener el concepto de lo que es discípulo y la iglesia no pueda entender el concepto de lo que es ser un discípulo. Ahora, en la Biblia aparece un discipulador por excelencia, el más grande de todos los tiempos, y su nombre es Jesucristo. Ay, ¿sabe la Biblia usted? ¿Cómo enseñó Jesús? Cristo tuvo un sistema de enseñanza, él hizo discípulos. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que seguir el modelo del verdadero discipulador y mejor discipulador del mundo, que es Jesucristo. Jesucristo tuvo un sistema de discipulado. Ah, qué bonito, discipulado, de discipular. No fue un estudio bíblico. ¿Sabía que Cristo, cuántos sabemos que Cristo es el Hijo de Dios? Cristo, mire, estaban en el mar allí, mi Señor durmiendo bien tranquilo, y viene la tormenta y se estaba hundiendo el barco, y aquello, ¿verdad? Los discípulos que gritan, Señor, no morimos. Y uno así es cuando vienen los problemas, se pone, ¡ay, Señor! Y él dormido, mira que no te das cuenta que nos estamos ahogando, Cristo. Y se levanta, ¿y ustedes qué les pasa? Mar, cálmate. Y aquello, Pedro dijo, apártate de mí, yo soy pecador, ¿qué es esto? ¿Cómo está esto que el mar le obedece? Era el Hijo de Dios. Y un momento en la transfiguración que vieron su gloria, Él se mostró en su gloria. Ese Cristo podía haber venido y Cristo podía haber dicho, voy a ir allá ya con el Padre en la plática, voy a ir, me voy a presentar quién soy, como los profetas daban predicaciones, decían, y arrepiéntate, y así, como Juan. Y después de eso ir a la cruz, morir, resucitar, y cumplió. Y ya después que había resucitado, los que vieron que resucitaron, los vieron llamar y dijo, que les doy el poder, vayan, hagan discípulos. Pero no, se tardó 3 años y medio. Los escogió, los llamó, estuvo con ellos, comió con ellos, sufrió con ellos frío y hambre. Porque en aquel tiempo no había Uber como ahora, vean que Cristo está llamando, llamen a Uber que tenemos que ir allá a Galilea ahora y después nos vamos a Samaria. ¿Qué Uber ni qué nada? Como decimos en Salvador, a pura Patricia, a piecito íbamos para allá caminando. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque Él quería discipular, enseñarles. Y Cristo usó 5 cosas que les voy a decir rápidamente. Tengo que ver, hermanos, a mí mire, ya se me va el tiempo. Son como 9 páginas aquí que traigo y no he pasado de la primera. ¿Cómo voy a hacer? ¿Le hacemos que to be continuo, pastor? Aquí vamos a ver. 5 cosas que Cristo hizo con sus discípulos para discipularlos. La número 1, Cristo amaba a sus discípulos. La número 2, conocía la naturaleza de sus discípulos. La número 3, sabía lo que enseñaba. Número 4, sabía cómo usar diferentes métodos de enseñanza. Y número 5, vivía lo que enseñaba. Mire, vaya conmigo ahí en Juan capítulo 13, versículo 34. Cristo amaba a sus discípulos. ¿Cómo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34? Si ya lo encontró, lo leemos. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. Cristo dijo que nos amáramos, que nos daba un mandamiento a los discípulos, decía que se amaren como Él los había amado. Cristo amaba a sus discípulos, los cuidaba. Aún a Judas, Él lo amó. Yo sé que Cristo no sabía de que Judas lo iba a traicionar. Sí, cuando estaban en la cena le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, por favor. Ya me estoy desesperando aquí. Porque él sabía lo que venía, ¿no? Él no estaba ignorante de que Judas lo iba a traicionar. Pero no se pudo decirle delante de todos: miren
hijo del diablo, nieto de Belcebú, me va a traicionar. No le puso a decirles así, ¿verdad? Nosotros somos los que somos así. Inmediatamente nos demos cuenta del error de alguien. Dios me libre, con Dios me guarde. Pero Cristo los amaba tanto que no le inculpó a Judas su pecado en ese momento. No los amaba y los cuidaba. Sigamos, porque tengo mucho de qué hablar. Conocía la naturaleza de sus discípulos. Esto está tremendo. En Marcos 3:17. Mire, o sea que Cristo conocía cómo eran sus discípulos, qué clase de temperamento tenían. Mire, dice en Marcos 3:17, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto quiere decir hijos del trueno. ¿Por qué les habrá puesto el Señor hijos del trueno a estos dos? Porque los conocía cómo eran. Si vaya conmigo se va a dar cuenta cómo eran estos dos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Hoy sí vamos a leer bastante Biblia, hermanos. A propósito, no traje PowerPoint para que lo leyera en la Biblia ahí. No, es que yo cuando tengo el PowerPoint por estar moviendo ahí me pierdo. No sé cómo, el hermano es excelente con eso el PowerPoint. Yo soy como, mire, hasta el micrófono no pude usar ahí, el micrófono inalámbrico. Ok, ¿qué dice Lucas 9, 52 al 56? ¿Ya lo encontraron? Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿quiénes fueron? Los hijos del trueno. Viendo esto, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Querían quemar a todos los del pueblo estos. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y mejor se fueron a otra aldea. Mire estos. ¿Se imagina? Como que yo viniera a predicar aquí a Fresno y me dicen, no quiero saber nada. Y digo a mi esposa, Loli, vámonos allá afuera, ahorita vamos a pedir que caiga fuego en Fresno. Era porque se enojaron, porque lo habían despreciado. O sea, la reacción de ellos fue porque se enojaron. Pero Cristo los conocía, tanto que antes de que eso sucediera, les puso hijos del trueno. ¿Qué habrá querido decir cuando dijo hijos del trueno? ¿Cómo son los truenos? Usted, aquí en Fresno ya no llueve, aquí en California ya no llueve, ya no nos acordamos cómo son los truenos, ya tenemos como años de que no llueve. Mire, me acuerdo allá en El Salvador una vez que cayó un rayo ahí, yo creo que en el patio, que hasta la arena levantó esa cosa. Ay, cómo se sienten los truenos. Así era la actitud y Cristo los conocía. Entonces, uno de los pasos para poder discipular es conocer a su discípulo, saber cómo es. Si usted sabe que su discípulo es un hijo del trueno, ¿para qué lo provoca ira? ¿Verdad? Yo ya sé cómo va a reaccionar si le digo esto. Se lo voy a decir de otro modo. Yo trabajo en un centro de llamadas. Bueno, yo trabajo para el gobierno, pero yo paso constantemente en el teléfono. Y atiendo a los clientes y siempre hay un porcentaje, un 50% ya me he enojado todo el tiempo. Yo no sé, todo el tiempo están enojados. Solo porque se les manda un pequeño cobrecito de $50,000, está enojado. Pero bueno, pero a veces llaman y piden ciertas cosas que no se les puede dar. O sea, no se puede. Entonces a nosotros nos dieron entrenamientos donde nos enseñan a decir no sin decir no. ¿Cómo voy a decir que no? Por ejemplo, llama a una persona y no está autorizada para tener información, ¿no? Entonces yo le puedo decir cuando su nombre no está aquí, no le puedo dar ninguna información. Y se oye lo negativo, ¿no? En vez de decirle eso, yo le digo, su nombre no está aquí y solo puedo dar la información a la persona autorizada. Le estoy diciendo siempre que no sin decir no. Entonces cuando se habla con una persona que es hijo del trueno, no le diga no de una sola vez, dígale así diplomáticamente. Entonces Cristo los conocía. Claro, hay un momento en que hay que reprenderlos como esto, ya mandar fuego también, ya es demasiado. Entonces Cristo lo conocía, los amaba, conocía su naturaleza, ¿verdad?
Cristo, les dije que amaba, conocía la naturaleza de sus discípulos. Cristo sabía lo que enseñaba, tenía conocimiento de la Escritura. ¿Cómo voy yo a discipular a alguien si no sé? Es como, yo tengo un saxofón por ahí y quería aprender yo todo instrumento quiero andar aprendiendo. Tuve clases de violín también, hermano Jaime, ¿se imagina? Tuve clases de violín, de saxofón, de piano, de bajo, de guitarra. Yo creo que hasta el güiro toqué. La batería fue el primer instrumento, ya me acordé. Empecé tocando la batería, después la guitarra, el bajo, el piano. Tuve clases de saxofón. Pero yo andaba buscando un maestro de saxofón, ¿no? Y me salió uno allí, me comuniqué con él y le decía, ¿sí ando buscando clases? Sí, me dice, yo te puedo dar clases así. ¿Y cuánto tiempo tienes tocando? Pues ya tengo como unos 7 años de no tocar el saxofón, me dice, pero... ok, gracias. ¿Cómo voy a ir yo a alguien que me dé clases de saxofón si ya lleva 7 años de que no ha agarrado el instrumento? Pudo haber que ha sido tocada. La música es práctica. ¿Sabía usted que la música es práctica? Bueno, esa pieza musical hace 30 años que yo la tocaba más bonito que ahora. Porque practicaba todos los días. Bueno, uno estudiante, como no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Pasaba horas practicando. Y el músico, si no practica, cuando viene, por más que se sepa, por eso mi esposa me anda regañando, practica, porque ahora que no he estado tocando, practica, porque después te va por otro lado. Tiene que practicar. Cristo sabía las Escrituras. Siempre decía, Cristo no venía y decía, bueno, yo me imagino que dice así, no decía, escrito está. Y si Cristo decía escrito está, es porque Él ya lo había visto que estaba escrito, o Él lo escribió, o Él se lo dijo al que lo escribió. Porque Él era el gran Dios, nuestro Señor. Pero entonces Cristo sabía las Escrituras. Mire, en Lucas 20, desde pequeñito, en Lucas 2, 46 al 47. Está hablando de Cristo. Cristo era un niño, tenía como unos 12 años en la altura de este versículo. Dice Lucas 2, 46, 47, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De nuestro Señor. A los 12 años, Cristo conocía las Escrituras. En Juan 7, en Mateo 7, 28 al 29. ¿Cómo dice Juan 7, 28 al 29? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora ese es otro nivel de conocer la Biblia. Una cosa es conocer los escribas. ¿Usted sabe quiénes eran los escribas? Si usted no sabe, de todos modos, mande alguno a ver que no se lo sabe y se lo voy a contar. Los escribas, les decían escribas porque escribían. De ahí viene escriba, de escribir. En aquel tiempo no existían fotocopiadoras. Ahora usted quiere copiar un documento, va a donde hacen copia, les paga y le hacen las 100, 1000, las que quiera. Mira, si usted paga y le hacen las que quiera. En aquellos tiempos no habían copiadoras. ¿Cómo hacían para hacer copias de la Biblia? Letra por letra, palabra por palabra. Entonces los escribas estaban encargados de escribir. Eran expertos en la escritura y agarraban el libro de Isaías y empezaban. Ya termina una copia, necesitamos 2 más, ok. ¿Y qué pasa cuando usted escribe y escribe algo mucho? Sabía que cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, hermano Marco, yo no hablaba inglés. Y antes de venirme, según yo fui a tomar clases de inglés, ¿verdad? Y a mí me enseñaron que hola es hello, ¿verdad? Y cuando yo vine aquí, el gringo me dice hi, y yo me quedo viendo. Hi. A mí me dijo hi, me dijo la señora que hi era alto. No es HI, no H. Pero yo, y me costó aprender inglés. Cuando aprendí, y una de las técnicas que yo aprendí para aprender inglés fue escribir las palabras. Escribía.
Toda palabra que oía, y por eso es que ahora yo no fui al colegio. Bueno, sí fui al colegio, pero mira, si le contara mi historia es bien triste. Pasé 2 semestres en el colegio. Los primeros 2 semestres, de los 4 semestres que fui, los primeros 2 solo tuve que tomar ESL, English as a Second Language, porque como mi acento era peor que ahora. Ahorita hablo como Speedy González. Imagina cómo lo haría en inglés en aquel tiempo. Pero cuando fui con el consejero del colegio, me dice, mira, si tú tomas clases generales, de todos modos vas a tener que agarrar el English 101. El English 101 tienes que tomarlo. Puedes ir a hacer el examen, pero no te lo van a aceptar porque no eres nacido aquí. Ok, ¿y cuándo tomo esa clase? Después de que tomes inglés como segunda clase 01, inglés como segunda clase 02, inglés como segunda clase 03 e inglés como segunda clase 04. Tenía que tomar ESL de colegio antes de tomar la clase de One. Pero todo eso se me fue el tiempo. Ya cuando vine a terminar la clase de inglés y aprendí, ya me cansé. Hasta luego, señores, mejor de aquí. Entonces, pero una de las técnicas que se me hizo a mí fue escribir las palabras. Veía una palabra, la escribía 10 veces, pronunciándola hasta que se le queda. Y esto se escriba, de tanto escribir, se memorizaban la Biblia, pero sin embargo la enseñaban sin autoridad. No es solo tener el conocimiento, y ese es el problema de la iglesia hoy día. Quieren estudio bíblico, quieren clase bíblica, quieren escuela dominical, quieren estudio en la casa, quieren aquí, quieren allá, y cuando dicen, hermanos, hay que servir, un silencio funesto. Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Sí hay que conocer la Biblia, pero hay que tener el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Y Cristo nos enseñó ¿a qué? A discipular. Hoy día conmigo, discipular. Y si usted quiere discipular, tiene que seguir el ejemplo del mejor discipulador del mundo, que fue Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces él amaba a sus discípulos, conocía cómo eran ellos, y conocía las escrituras y las enseñaba con autoridad, no como el que tiene conocimiento, sino con autoridad. Cristo decía, sí, así es, escrito está. Les decía a los fariseos, porque los fariseos venían y le hacían preguntas cauciosas, ¿no? Ay, y Señor, queremos saber, porque tú sabes que tú eres el maestro y deberíamos de dar los impuestos a César. Pero es una pregunta cauciosa. Ellos querían llegar y que si Cristo decía, sí hay que dárselo, todo el pueblo se le iba a decir, porque estaban a los romanos, los estaban oprimiendo, quitándoles el dinero. Y si él decía no, le mandaban a los romanos, mira aquí está un sedicioso que dice que no hay que dar. Entonces Cristo, como es sabio y todopoderoso, deme la moneda. ¿Y de quién es la cara que está ahí en esa moneda? De César. Pues désenlo si es de él. Denle a César lo que es de César. Si es de él, désenlo. Y ya no les dijo sí ni no. Les dio una tercera opción, pero en la autoridad que tenía él, del conocimiento. Venían a preguntarle. ¿Sabe? Hay una ocasión en que Cristo vinieron no los fariseos, los que eran en contra de los fariseos, los saduceos. Vienen los saduceos y le digo, mira Señor, estaba esta mujer que tuvo un marido y se murió, y el otro se casó con ella, porque como murió tenía que tener descendencia, y la ley decía que el hermano tenía que casarse, y se casó, y de ahí se casó con este otro, y 7, no sé qué tenía, esta mujer quizás le daba algo, ya está medio sospechosa la cosa, que le mueran 7 hombres, 7 maridos, ¿verdad? Pero 7 maridos. Y le dice, y Señor, cuando llegue al cielo, ¿quién va a ser el esposo de esta mujer? Y el Señor les sabe cuál fue la primera palabra que el Señor les dijo. Ustedes erran por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Eso fue lo primero que el Señor les dijo. Desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y ya después les explicó, en el cielo son como ángeles, en el cielo no va a haber aquí, y ya se les dio la enseñanza y conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento de la Biblia? Ahora, quien dijo amén, tiene autoridad también cuando la enseña. Porque no es solo tener el conocimiento, es tener autoridad cuando le enseñamos, decir lo que decimos, vivir. Voy a seguir, hermano Marcos, Dios mío, se me va el tiempo, que yo hablo mucho. Dios mío, solo me quedan 5 minutos, ok. Sabía lo que enseñaba. ¿Qué más hacía el Señor? Él conocía las escrituras, ¿no? Mire todas las páginas que me voy a tener que saltar porque... Tenía un método de enseñanza, sabía cómo
usar diferentes métodos de enseñanza a nuestro Señor. ¿Sabía usted? Cristo no enseñaba de una sola vez. La palabra, cuando dice la Biblia que el Señor enseñaba, en el griego se usa una palabra que se llama discalía. Diga conmigo, discalía. Discalía es palabra griega que quiere decir impartir instrucción. Quiere decir la palabra discalía, de ahí viene la palabra de enseñanza. Y cuando el Señor enseñaba de diferentes formas, tenía diferentes métodos, hacía lo que en inglés le llaman lecture, ¿no? Que enseña como una conferencia. Si usted ve en Mateo capítulo 5, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero todo el capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas, esa es toda una conferencia que el Señor dio de diferentes puntos de enseñanzas, que abarcan si usted lee todo, son muchas enseñanzas que Cristo da en Mateo 5. Ese es uno de los métodos. Cristo también usaba preguntas retóricas. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quién sabe? Pero alguien me contó que así se dice. No, pregunta retórica es cuando se hace una pregunta que usted no espera respuesta, pero está queriendo atraer un punto. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hijo, ¿cuántas veces he de repetirte que tienes que hacer tu tarea? Yo no estoy esperando que él me diga 100 veces, papi. No, le estoy diciendo para hacerlo pensar y que tome una decisión. Esa es una pregunta retórica. ¿Cuántas veces te dice? Cuando uno hace esa pregunta no está esperando respuesta. Y Cristo enseñaba así. Viene y les dice, por ejemplo, uno de los ejemplos de preguntas retóricas es en Mateo 11:7. Iban por el camino y le dice Cristo, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué saliste a ver del desierto? Una caña sacudida por el viento. Y se estaba refiriendo a Juan. Estaba hablando de Juan el Bautista. Si usted lee todo ahí, todo en eso, está hablando de Juan el Bautista. Y el Señor dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Y no le está diciendo que sí salimos. No, le está diciendo una pregunta para hacerlos pensar y tomen una decisión o piensen en lo que él se está. Eso es una pregunta retórica. Mira, hasta le estoy enseñando español a ustedes. Usaba enseñanzas retóricas. Usaba preguntas y respuestas. También usaba historias, como la historia del buen samaritano, parábolas. Él usaba historias para dar una enseñanza. Cuando alguien le preguntaba algo, porque por ejemplo la del buen samaritano, un hombre vino y le preguntó, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y le dijo, era un escriba, uno de los fariseos, y le dijo al Señor, pues, ¿qué dice allí la Biblia? ¿Qué dice? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pues, veías eso, le dijo el Señor. Y él, queriendo justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le da una historia y le dice, mira, venía un hombre, un samaritano, y le cuenta, un hombre que venía y lo asaltaron, lo dejaron tirado, y pasó un sacerdote, pasó otro, ¿qué fue? Un escriba, pasaron allí, nadie le ayudó. Y después venía un samaritano, y el Señor usa al samaritano porque el samaritano para los judíos era un despreciable. Los samaritanos eran gente que se habían mezclado con gente no judía, israelitas mezclados. Después de que se dividió Israel y quedó el Judá e Israel se dividieron. Israel lo llevaron cautivo y los sirios, los que conquistaron, trajeron gente de otros lugares y los israelitas se mezclaron con ellos y entonces ellos los consideraban a ellos como inmundos. Esta persona inmunda vino y de ahí que Dios Cristo le cuenta, ¿y tú quién crees que es el prójimo ahí? Bueno, y lo que le quiso decir, tienes que hacer bien, muchachos. Entonces Cristo enseñaba, tenía diferentes métodos de enseñanza, daba una historia para poder enseñar. Usaba también a veces hacía, como le digo, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Por ejemplo, en Mateo 16, 13 al 17 están ejemplos. Está un ejemplo donde él está dándoles una enseñanza, pero haciéndoles preguntas y ellos responden. Dice, Mateo 16, 13 al 17 dice, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mire, le está dando una enseñanza haciéndole preguntas. Y respondiendo Simón Pedro le dije, tú eres el Hijo de Dios.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te reveló sangre, sino el poder, el Espíritu de Dios. O sea, a través de preguntas, respuestas les estaba enseñando. Mire qué lindo es el Señor para enseñar. También les enseñó aprendiendo, haciendo las cosas. En Lucas 10, si quiere apuntarlo, porque ya solo me quedan 5 minutos, hermano Marcos. 10, en Lucas 10, Cristo le dice, ese es cuando envía a los 70. ¿Cuántos han oído de los 70? Fueron 70 que Cristo envió de 2 en 2 a predicar. Ahí les estaba enseñando y discipulando, diciendo: vayan y hagan esto. Van a ir y van a hacer esto. Y les da las instrucciones. Bueno, se lo voy a leer porque es importante. Después de estas cosas, dice Lucas 10, 1 al 11 y de 16 al 20, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pasé a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya. Decirles: se ha acercado el reino de Dios. Mas en cualquier lugar donde no entréis, que no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pecado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El 16: el que a vosotros hoy a mí el que a vosotros hoy a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dice que había visto a Satanás caer como rayo. Y todo eso, ¿qué les está enseñando el Señor? A hacer las cosas. Es otra forma de enseñanza de nuestro Señor. Entonces Cristo, ¿cómo discipulaba a Cristo? Amando a sus discípulos, conociendo a sus discípulos, conociendo las escrituras, haciendo forma práctica de enseñanza, vivir con ellos, compartir. Por eso es que la iglesia está medio raquítica ahora, ¿verdad? Porque no se le enseña nada a nadie. Y aquí sobrevive el que... Si el Señor me tocó y yo sigo firme, sobrevivo. Pero por eso estuve en un lugar yo donde todos los domingos aceptaba gente. 5 personas pasaban al frente. 5 personas al frente. ¡Ah, qué lindo! Dije, y después de 2 años, ¿y dónde están? Si son 5 por semana, multiplique cuántos son en un año. 52 semanas por 5, ¿cuántos son? Los que saben de matemática, ¿verdad? Esos físicos. 52 por 5 serían como unos 200. No más, ¿verdad? Serían como 20 por mes. En 12 meses. 220, 240, digamos. ¿Ya tanto así? No, como unos 250. Pero digamos 250. ¿Por qué esa iglesia, después de un año solo llegaban 120 al culto? Se habían aceptado 250. Porque nunca se les discipuló. Vino, levantó la mano, muy bien, ya va al reino, vamos para afuera. Estamos como en producción, como en la fábrica. Levanta la mano, señor, para afuera. Para afuera, vamos. No, tenemos que ganar almas, hermano, ganar almas, vamos. No es solo de ganar almas, es de discipularlas. Usted no trae a un bebito y la mamá dice: ay, qué lindo mi niño, para la basura. Otro niñito, no, lo cuida hasta que crece. Y espiritualmente eso hacemos, hermano Marcos. Espiritualmente eso hacemos. Agarramos al baby en Cristo y lo tiramos al cajón de la basura. Otro niño, queremos más niños, porque el Señor nos ha mandado a ganar almas. Y hasta ahí, porque así dicen los predicadores. Yo no sé por qué predican así: el Señor. Y los puertorriqueños les gusta decir: hijo del diablo. Y los puertorriqueños todo el tiempo, no sé. Y todos los hermanos. Y yo digo: Dios mío, no, hombre, no le digan eso si está diciendo que es hijo del diablo. Eso es los puertorriqueños. Pero imagínense, eso estamos haciendo nosotros, hermano Marcos. Por eso es que cuando yo vine, a mí me critican una persona, porque a veces la gente dice: yo lo voy a apoyar, no se preocupe usted cuente conmigo.
Y cuando usted viene y le pone la visión que tiene, es que yo lo que quiero usted que esté tocando y verlo. Y no, es que no es eso lo que mandó el Señor a mí. Sí, yo tengo un don, yo sé que lo uso para la gloria de Dios, pero el Señor me está diciendo que haga discípulos. Mire, que hacemos al revés las cosas. El Señor te manda a ser discípulo y yo me voy a agarrar un localcito para hacer cultos allí, los que vayan llegando, y poner un rótulo mal escrito ahí: Iglesia Evangélica Pentecostal del Poder de Dios, de la Iglesia del Poder Divino, de la Gracia de Dios. Porque no sé por qué nosotros los latinos tendemos a ponerle los nombres a la iglesia así. Si usted va a El Salvador, en otro lugar, Iglesia Evangélica Pentecostal del Poder Divino, de la Gloria, la Roca Eterna. Y cuando le ponen las iniciales A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Iglesia abecedario. Bueno. Y no hacemos discípulos. Yo quiero ser, por eso la pregunta que le hice al principio, digo, yo soy discípulo, y ahora yo le digo, ¿será que soy discípulo, que hago discípulos? Y cuando yo haga ese discípulo, él va a ser otro discípulo. Está bien que tengamos enseñanzas, que aprendamos la palabra de Dios, que nos hagamos firmes, que recibamos el poder del Espíritu, que cuando oremos por los enfermos sanen, pero cuando viene un alma, cuidémosla. Démosle tiempo. Pastor no puede cuidar a todos. Lo más que él podría cuidar serían unos 10. Por eso Cristo 12. Hay uno allá que son G12, pero no estoy hablando de eso. Pero Cristo agarró 12. No piense en G12, piense en Cristo. Cristo tomó a 12. ¿Por qué tomó Cristo a 12? Porque es más fácil un grupo pequeño. Usted agarre 10 para que no lo critiquen y digan que es G12. Discipulé a 5 pues, ¿verdad? Pero a usted agarra un grupo de 10 personas. Es lo más que va a poder. Porque si vamos a decir discipular, porque no es que le voy a dar un estudio bíblico, es que voy a compartir con ellos, voy a estar con ellos en necesidad. Cuando están enfermos lo voy a ir voy a ver cuando nació un niño, ahí voy a estar celebrando. Cuando cumplió 15 años su hija, ahí estoy en la celebración. ¿Se imagina si usted de aquí a unos años, hermano Marcos, tiene 1000 personas, va a tener que estar como en 515 años todo el mes? Porque en eso de los que tuvo 500 quinceañeras en el año. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero cuando alguien se aprende a discipular, él discipuló a alguien que discipuló a otro. Este discípulo puede discipular y estar con esa persona, porque él tiene que cuidarse la oveja. Tenemos que aprender a discipular. Tenemos que aprender a ser discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y entonces el evangelio se expande, pero con personas firmes, fuertes en el Señor, que conocen la palabra de Dios, que conocen el poder de Dios, que conocen la realidad de lo que Dios hace. Y no solo, porque Cristo no nos mandó, y yo no estoy diciendo que no vengamos el domingo a la iglesia. No, sí, pero Cristo no dijo vayan y hagan culto los domingos. Porque un pastor ahí decía, con solo que venga el domingo, hermano, no me importa si no se acerca. No, que sí, ¿por qué? ¿Cómo está eso? A ver, ¿por qué? Es que el domingo es mi por qué. Porque es la tradición de hace 2000, la tradición que nos metieron de hace 2000 años. Solo por tradiciones vamos nosotros.